En esta parte queremos ahora mirar la parte de la representación de un vector en R a la n para n igual a 2 y 3 básicamente, como un desplazamiento en el plano o en el espacio, que es la interpretación que nos interesa porque está más ligada al concepto mismo de vector desde el punto de vista de la física, como una cantidad que requiere de una magnitud y una dirección. Entonces, la idea es que los vectores ahora de R2 o R3 los vamos a interpretar como desplazamientos, ya sea en el plano o en el espacio. Entonces, la primera definición que vamos a presentar es la de segmento dirigido en el espacio geométrico n-dimensional. Obviamente aquí me limito a n igual 2 y a n igual 3, porque el caso de n igual a 1 realmente es trivial. Entonces, desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista formal, un segmento dirigido se va a definir como un par ordenado PQ, donde P y Q, las componentes de ese par, son puntos del espacio geométrico euclidiano. O sea, son puntos del plano o son puntos del espacio, dependiendo obviamente del valor de n. Esa es la definición, digamos, formal. Geométricamente hablando, ese segmento dirigido se va a interpretar como el segmento o desplazamiento mejor que arranca del punto P y termina en el punto Q, o sea, un desplazamiento en el plano o en el espacio. De manera que P sería el punto inicial del desplazamiento y Q el punto final. Obviamente el carácter de ordenado establece que no es lo mismo el segmento dirigido P, Q que el segmento dirigido Q, P si P y Q son distintos. Porque para que sean iguales dos pares ordenados deben tener los mismos componentes exactamente en el mismo orden. O sea, P igual a Q y Q igual a P. Pero si P y Q son distintos, obviamente eso no se puede dar. Obviamente existe la posibilidad de que P y Q sean iguales, y si P y Q son iguales, entonces estamos hablando de que el punto inicial y el punto final coinciden. Eso es un desplazamiento nulo, realmente es un punto en el plano o en el espacio, y ese desplazamiento de esta forma PP, o sea, PQ con Q igual a P, o QQ, como quieran, es el llamado segmento dirigido nulo. De manera que lo que estamos diciendo con un segmento dirigido puede ser interpretado como un desplazamiento en el espacio euclidiano E sub n, siendo P el punto inicial o el punto de partida de ese desplazamiento y Q el punto final de ese desplazamiento. Por ejemplo, para que me entiendan mejor, vamos a hacer algunos ejemplos de este tipo. Entonces, vamos a mirar cómo sería, por ejemplo, en el caso de R a la 2 o de R a la 3. Entonces, digamos, en el caso de R a la 2, por ejemplo, si estamos en el plano, digamos aquí en el caso de E sub 2, E sub 2 es el plano geométrico euclidiano. Por ejemplo, yo tengo, se supone que ya tenemos un sistema de coordenadas, por supuesto, y entonces en ese sistema de coordenadas ya tenemos nuestros ejes coordenados establecidos. Tenemos el eje X y por acá digamos que va el eje Y. Y entonces digamos que por ejemplo tengo dos puntos, por decir algo, tengo este punto, es el punto de coordenadas 2, 3, y tengo este punto de aquí, que es el punto de coordenadas 4, 1, 2, 3, 4, 4.
digamos que este sea P, este es el punto P, tenemos el punto P y este es el punto Q. Entonces decía que P es el punto cuyas coordenadas son, aquí tenemos 1, 2 para X, está 1, 2 para X, y acá tenemos 1, 2, 3 para Y. Entonces el punto 2, 3. Mientras que Q lo estamos tomando como el punto que sería 1, 2, 3, 4, coma 1, 2, 3, 4, o sea 4,4. De manera que cuando hablo del segmento dirigido que tiene como primera componente a P y a Q como un par ordenado, estoy hablando de un desplazamiento que va de este punto a este punto. Y entonces lo voy a representar de esta forma como segmento dirigido, una flecha indico que comienza en P y termina en Q. De modo que este es lo que escribiríamos como la pareja ordenada P, eso es la definición de segmento dirigido. En este caso en el plano, simplemente un par ordenado. Ahora miramos tener un ejemplo en el espacio. Pero quiero presentar enseguida lo que vamos a hacer después, y es que esto a la larga es un desplazamiento. Como un desplazamiento que es en el plano tiene una magnitud que se refiere a la longitud de este segmento y tiene una dirección. La dirección normalmente en el plano se da mediante un ángulo, el ángulo que forma con la dirección positiva de las X, sería con un ángulo como este. Esa sería la dirección del segmento PQ. Esa es una forma de definirlo. Pero piensen ahora en otro segmento. Voy a tomar, por ejemplo, un punto aquí, el punto R. Voy a llamar a este punto el punto R. O sea, R va a ser el punto de coordenadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contando aquí los cuadritos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y digamos que termina aquí en este punto de acá. Bueno, 8, bueno, R sería 8,1, obviamente. Y el punto que voy a llamar ese sería este punto que escribí aquí, que sería 10,2. Entonces, lo que estoy diciendo es que nuestro segmento dirigido, que arranca en el punto R y termina en el punto S, yo lo represento como este desplazamiento. Y aquí pongo una flechita para indicar que este es el punto final, de manera que nuestro segmento dirigido arranca en R, que es 8,1, y termina en S, que es 10,2. Verifiquen, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1 acá. Y ese sería 10, sería 8 hasta aquí, 9, 10, 1 y 2 hacia arriba, entonces sería S, es igual a 10,2. Son dos ejemplos de segmento dirigido. Este segmento dirigido de aquí sería entonces lo que escribiríamos como el segmento dirigido RS, que arranca del punto R y termina en el punto S como un desplazamiento en el plano. Esa es la manera como vamos a interpretar la definición formal de un segmento dirigido como una pareja ordenada. Un desplazamiento que arranca del punto que es la primera componente del par y termina en el punto que es la segunda componente. Ahora, ustedes seguramente
estarán de acuerdo conmigo de que vectorialmente hablando, desde el punto de vista de la física, quiero decir, como desplazamiento, si recuerdan algo de eso, este vector de desplazamiento tiene una magnitud que es simplemente la longitud de este segmento. La longitud de este segmento se puede ver fácilmente cuánto es. Por ejemplo, ustedes trazan aquí una línea horizontal y aquí una vertical. Entonces la distancia esta de aquí hasta este punto de acá serían 2 unidades, 1 y 2. Y de aquí hasta acá hay 1. Entonces tendría un triángulo rectángulo y entonces es fácil ver que lo que vamos a llamar la magnitud de esos segmentos dirigidos, así la vamos a definir. Entonces la magnitud de PQ voy a escribirla simplemente como PQ con un segmento de recta arriba. Esto significa distancia de P a Q. La distancia de P a Q por el teorema de Pitágoras, ustedes estarán de acuerdo conmigo si recuerdan eso del álgebra, de los estudios previos en la educación básica, que esa distancia es por el teorema de Pitágoras, repito, ustedes trazan esta recta aquí, este segmento este segmento de recta, son perpendiculares, aquí se forma un triángulo rectángulo, y entonces la hipotenusa tendría una longitud que sea igual a la raíz cuadrada de esta distancia al cuadrado, que es 2 al cuadrado entonces, más esta distancia al cuadrado, que es 1 elevado al cuadrado. Eso me daría raíz cuadrada de 4 más 1, y la raíz cuadrada de 4 más 1 sería la raíz cuadrada de 5. Entonces esta es la longitud de ese segmento y eso es lo que vamos a llamar la magnitud del segmento dirigido PQ, de este segmento dirigido arriba aquí PQ sería su magnitud. Pero la de RS, la del segmento dirigido RS, que también voy a escribir como RS, con una barra arriba, es lo mismo porque aquí tengo 2 unidades, aquí tengo una unidad, que sería también la raíz cuadrada, otra vez, de 2 elevado al cuadrado, más 1 elevado al cuadrado, y eso nuevamente es la raíz cuadrada de 5. De manera que estos dos segmentos dirigidos tienen igual magnitud. Si hablamos de direcciones, para estar a tono con lo que es el concepto de dirección en la física, entonces por dirección vamos a entender, como decía, en el caso del plano, por ejemplo, es suficiente con un ángulo. Estoy hablando del ángulo que forma el vector, o el segmento, perdón, el segmento dirigido, forma un ángulo con la dirección positiva de las X. O sea, este ángulo de aquí es lo que podríamos definir como la dirección del segmento PQ y del segmento RS. Vamos a llamarlo teta. Entonces, para el caso de PQ, tengo que el ángulo, este de acá es un ángulo, aquí sería, vamos a llamarlo teta sub 1, que es el ángulo este de aquí, y este de acá voy a llamarlo teta sub 2. Entonces, ¿qué pasa con el teta sub 1? Volviendo a nuestra gráfica del triángulo, aquí tengo que esto mide 2 y esto mide 1. Entonces tengo un triángulo rectángulo y la tangente de este ángulo, o sea, la tangente de teta sub 1, sería esta distancia, recuerden cateto opuesto, en este caso es 1, o mide 1, sobre la longitud del cateto adyacente, o sea, un medio. Y acá también es lo mismo, esta distancia que es 1 sobre esta distancia que es 2. O sea que teta sub 1 sería igual
a la arcotangente de un medio. Eso quiere decir que teta sub 1 es el ángulo cuya tangente es un medio. Pero eso es exactamente lo mismo que teta sub 2, y en esta parte estoy hablando de las direcciones. Las direcciones vienen dadas por estos dos ángulos, pero esos ángulos son iguales. Entonces, ustedes creo que concordarán conmigo en que a la larga, desde el punto de vista de la física, el desplazamiento este y el desplazamiento este son iguales. Lo que está cambiando simplemente es el punto de aplicación del vector, el punto inicial. Pero físicamente son iguales en el sentido de que tienen la misma magnitud, como ya lo demostré aquí, y tienen la misma dirección. Sin embargo, formalmente hablando, no puedo afirmar que el segmento PQ, el segmento dirigido PQ y el segmento dirigido RS, no puedo decir que sean iguales, porque como estoy hablando de segmentos dirigidos como parejas ordenadas, ustedes saben que para que dos parejas ordenadas sean iguales, las componentes deberían ser iguales. O sea, eso implicaría que el punto P y el punto R debería ser el mismo, lo cual no es cierto, porque P es 2, 3 y R es 8, 1. Igualmente Q debería ser S. Entonces estos segmentos dirigidos como tales son diferentes. Pero, sin embargo, están representando un mismo desplazamiento. Eso lo vamos a empezar diciendo que el segmento PQ y el segmento RS son segmentos equivalentes, lo cual voy a simbolizar así. Esto significa equivalentes. PQ es equivalente a RS. ¿Y qué va a significar equivalente? Pues equivalente en este caso, para el caso de segmentos dirigidos no nulos, significa que tienen la misma dirección y la misma magnitud. Tienen la misma magnitud que raíz cuadrada de 5, tienen la misma dirección que es en este caso la arcotangente de un medio. Y entonces estos dos segmentos dirigidos realmente, vectorialmente hablando, corresponden a un mismo vector. Ahora, uno se pregunta cuál es lo que no cambia cuando uno piensa en PQ y en RS. Ya sabemos que geométricamente hablando, lo que no cambia es la magnitud, que es la misma, y la dirección, que es la misma. Eso es lo que significa equivalencia desde el punto de vista geométrico. Pero algebraicamente hablando, que es lo que nos interesa, es que eso es equivalente a lo siguiente. ¿Cómo llego yo del punto P al punto Q? Pues desplazándome a partir de P, como decía ahorita, si me muevo de P hacia la derecha en el sentido de las X, me estoy moviendo 2 unidades. En el sentido de Y, una unidad hacia arriba y llego a Q. Si arranco de R y hago exactamente lo mismo, o sea, me muevo 2 unidades a la derecha y uno hacia arriba, obtengo el punto S. Eso es lo que vamos a llamar el invariante algebraico. O sea, lo que estoy diciendo es, si nosotros identificamos los puntos con sus coordenadas, o sea, P es 2, 3 y Q es 4, 4, y R es 8, 1 y S es 10, 2. Entonces, ¿qué es lo que no cambia? Si ustedes hacen la diferencia, estoy diciendo que PQ como segmento dirigido
es equivalente a R a la S, a RS. Entonces, equivalentes. Geométricamente hablando, ya dije, eso equivale a decir que tienen la misma magnitud y la misma dirección. Pero si ustedes lo miran bien, lo que hay aquí en ambos casos es un desplazamiento de 2 unidades a la derecha y una unidad hacia arriba, arrancando del punto que es el punto inicial del segmento, ya sea P o ya sea R. Y entonces ese invariante es 2 a la derecha, 1 hacia arriba, forma un vector de R a la 2. Y ese vector no es más que la diferencia que hay entre el punto final y el punto inicial. Entonces, si ustedes verifican, lo que estoy diciendo es, para este ejemplo particular, sería identificando Q con sus coordenadas que son 4, 4 y P igual con 2, 3, igualmente S con 10,2 y R con 8,1. Entonces ustedes encuentran que esas diferencias también son iguales porque 4, 4 menos 2, 3 viene siendo simplemente 2,1 y acá también tengo 2,1. Y ya este es un vector que voy a llamar B y obviamente B pertenece a R a la 2. Eso es lo que vamos a llamar el invariante algebraico. Y vamos a mostrar que eso es válido incluso en el espacio. De hecho, vamos a mostrar que es válido en el espacio. En el plano es relativamente fácil, pero el plano vamos a verlo como inmerso o sumergido, si quieren, en R a la 3, o sea, el plano en el espacio. Ahora miramos esa parte. Pero espero que sea claro esto. O sea, yo esta definición, porque esta es una definición que vamos a dar después, para segmentos dirigidos no nulos, la definición de equivalente significa que tienen la misma magnitud y la misma dirección. Si son nulos, pues todos segmentos dirigidos nulos son siempre equivalentes, aunque no tengan dirección definida. Esta dirección está definida solamente para segmentos no nulos. Entonces esa definición va a ser a la larga convertida en lo algebraico, que es lo que nos interesa en esto. O sea, el invariante, lo que voy a llamar el invariante algebraico, o sea, esto es el invariante algebraico. Cuando digo invariante algebraico me refiero a lo que no cambia en segmentos dirigidos que son equivalentes, lo que se mantiene igual desde el punto de vista del álgebra. Porque a la larga esa diferencia entre punto final y punto inicial es un problema algebraico porque tiene que ver con las operaciones de R a la 2, en este caso. Mientras que esta parte de aquí serían los dos invariantes geométricos, o sea, esto de la misma magnitud y la misma dirección sería lo que podríamos llamar los invariantes desde el punto de vista geométrico. Entonces esto de aquí, repito, es lo que se podría llamar invariantes geométricos en el caso de segmentos dirigidos equivalentes. O sea, lo que no cambia, lo que se mantiene igual. Pero obviamente como estamos haciendo álgebra y es mucho más cómodo, entonces trabajar con esto. O sea, así se reconocen segmentos dirigidos equivalentes más fácilmente que la misma definición, porque si yo quiero usar nada más la definición, me tocaría siempre buscar magnitudes, comparar, buscar direcciones, comparar. Eso es mucho trabajo, pero es mucho más fácil hacer algebraicamente diferencia entre punto final y punto inicial. Y si el resultado es el mismo, que es un vector, porque estamos en R2 o en R3, entonces los segmentos son equivalentes. Si no es el mismo, no son equivalentes. Pero lo importante es que nos quitamos de encima
digamos, algo así como medir ángulos, por ejemplo. Porque todo depende de una cuestión completamente algebraica. Entonces, lo que estoy diciendo es que, en últimas, lo que vamos a hacer es que cualquier vector de R a la 2 en este caso se va a describir o se va a representar como un segmento dirigido. Entonces, lo que voy a decir es que en este ejemplo es que los vectores que acabo de mencionar, los segmentos, perdón, que acabo de mencionar, es decir, estoy diciendo es PQ como segmento dirigido y RS, le vamos a decir que PQ y RS son representaciones, voy a escribirlo aquí entre comillas, después lo defino, son representaciones del vector B igual a 2,1 que pertenece a R a la 2. Entonces aquí les muestro dos representaciones. Lo que estoy diciendo es que vamos a entender por una representación de 2,1 en última instancia. Vamos a entender un segmento dirigido, o sea, un desplazamiento que arranque de cualquier punto del plano, el que sea. Esto apenas son dos ejemplos. Y ese desplazamiento consiste en una combinación o en una suma, si quieren, de dos desplazamientos. Esto sería algo así como la suma de 2,0 con 0,1. Entonces, sería desplazarse dos unidades hacia la derecha a partir de cualquier punto y después una unidad hacia arriba. Combinando o componiendo esos dos desplazamientos, obtenemos una representación de B. Entonces, por ejemplo, en el caso de PQ, una representación es un desplazamiento que arranca de P, me muevo dos unidades hacia la derecha, una unidad hacia arriba y tengo el punto Q que es el punto final, y entonces este segmento dirigido es una representación de 2,1. Esta es otra representación de 2,1. ¿Cuántas representaciones hay? Infinitas. Porque ustedes pueden arrancar de cualquier punto. Ustedes pueden arrancar, por ejemplo, si quieren, de un punto como este. No importa qué punto sea. Pero ¿cómo representan a 2,1? Entonces se mueven a partir de aquí una o dos unidades hacia la derecha y después una unidad hacia arriba. Entonces, si trazan el segmento dirigido que va de este punto a este punto, este segmento dirigido con una flechita aquí que indica que es el punto final, esta es otra representación. Fíjense que aquí, por ejemplo, tengo un punto, vamos a llamarlo P, y acá tengo un punto U. Ahí se ve cuánto es T, ¿no? T es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. T es menos 7 y U es 1, 2, 3, 4. Bueno, aquí es menos 7, 1, 2, 3, menos 7, 3. Y mientras que U, ¿cuál es U? 1, 2, 3, 4, 5. Pero sería entonces menos 5, que está hacia la izquierda. Y 1, 2, 3, 4, entonces menos 5, 4. Y esta es otra representación del mismo vector B. O sea, el segmento TU. Fíjense que si ustedes hacen U menos T, U menos T,
U menos T es lo mismo que decir menos 5,4 menos menos 7,3. Si hacen esa diferencia quedaría menos 5 menos menos 7 queda menos 5 más 7 y menos 5 más 7 es 2. Y 4 menos 3, que eso es 1. Y otra vez tenemos el mismo vector B. Entonces esta es otra representación. Y entonces, ¿cuántas representaciones hay? Infinitas. Estoy hablando de representaciones del vector 2, 1. Bien, de todas esas representaciones posibles hay una que es la más cómoda y es la que parte del origen. Si arranco del origen y termino en este punto, voy a llamarlo B, que es el punto 2, 1. Entonces, este segmento que va aquí, que sería justamente el que arranca del origen, aquí vamos a llamar a esto O. Vamos a cambiar esta B para no confundirla con el vector B. Vamos a colocar otra letra aquí. Vamos a colocar mejor M. O sea, aquí está M. Acá también voy a mover esta P para que no la vayan a confundir con M. P es este punto de acá arriba. Y entonces resulta que este segmento dirigido OM, igualmente aquí M es 2, 1, 1, 2, 1. Entonces, si ustedes miran eso, ustedes miran, aquí tengo que O es el origen, o sea, el vector 0,0, mientras que M es justamente 2, 1. Y el segmento dirigido OM sigue siendo equivalente al segmento dirigido PQ, porque la diferencia, entre M y O es la misma diferencia entre Q y P, que eso sigue siendo 2,1. Esa es otra representación. Es la más sencilla. Y esa representación es la que vamos a llamar la representación canónica o la representación de la representación canónica o la representación regular canónica o también regular del vector B, o sea, el vector 2,1. Entonces la canónica simplemente es la representación como segmento dirigido que arranca del origen del sistema de coordenadas y termina en un punto donde el punto tiene como coordenadas justamente las componentes del vector. Todo esto es un ejemplo muy particular del caso del plano de lo que son segmentos dirigidos equivalentes, como vamos a definir casi enseguida, pero espero que eso sea más o menos claro. Entonces, una manera de decir esto es que si yo, por ejemplo, tengo por acá, digamos, un recipiente, una bolsa, un saco, como quieran, y digamos que yo aquí meto el segmento dirigido PQ, meto también el segmento dirigido RS, meto igualmente el segmento dirigido OM
y piensen un poco, hagan un esfuerzo de imaginación de que metemos aquí todos los segmentos que son equivalentes a RS. O sea, aquí están los segmentos dirigidos, voy a abreviarlo así, SD, equivalentes, equivalentes al segmento dirigido PQ en particular. O si quieren equivalentes a RS, o si quieren equivalentes a OM. ¿Qué significa eso? Que la diferencia entre el punto final y el punto inicial del segmento que usted meta ahí tiene que ser siempre lo mismo que Q menos P, o que S menos R, o que M menos O. O sea, debe darle 2, 1. Entonces, si yo aquí le pongo a esto una etiqueta, aquí vamos a marcar el recipiente con una etiqueta para saber qué fue lo que almacenamos ahí. Entonces, pues la etiqueta del punto de vista geométrico sería ¿cuál? Aquí están todos los segmentos dirigidos que tienen magnitud raíz cuadrada de 5, como dije antes, y tales que su dirección es arco tangente de un medio. Esa sería una etiqueta para poner aquí. Aquí están todos los segmentos dirigidos que tienen como magnitud raíz cuadrada de 5 y cuya dirección es arco tangente de un medio. Pero esa etiqueta es muy larga. Una descripción mucho más cómoda que simplemente decir no. Vamos a colocar aquí mejor como etiqueta 2,1. Entonces, cuando digo 2,1, lo que estoy diciendo es aquí están todos los segmentos dirigidos que son representaciones del vector 2,1. ¿Qué significa eso? Todos los segmentos dirigidos tales que la diferencia entre el punto final del segmento dirigido y el punto inicial es el vector 2,1. Ese rótulo normalmente se va a escribir aquí, PQ con una flecha arriba. Y PQ es simplemente la diferencia Q menos P, y eso es justamente 2,1. Eso es lo que llamamos una clase de equivalencia. O sea, esta es la clase de equivalencia de PQ. Esta es la forma como la vamos a llamar. Esta es la clase de equivalencia de PQ. La clase de equivalencia de PQ. O sea, la clase de equivalencia de PQ es un conjunto infinito de segmentos dirigidos que tienen una propiedad común todos. ¿Y cuál es la propiedad que tienen? Que la diferencia entre el punto final y el punto inicial da 2,1, da 2,1 Q menos P. O S menos R, o M menos O, o si es un punto H o un punto T, entonces T menos H tiene que ser siempre 2,1. Obviamente todos esos segmentos dirigidos tendrán en este caso la misma magnitud raíz cuadrada de 5 y la misma dirección, que es el arco tangente de un medio. Y eso es lo que vamos a hacer. O sea, en última instancia, lo que estoy diciendo es todo vector, en este caso en R2, simplemente corresponde a un desplazamiento. Se puede representar como un desplazamiento en el plano, arrancando de cualquier punto y moviéndose, para este ejemplo, de acuerdo con la información que da el vector. Como el vector es 2,1, significa 2 unidades en el sentido positivo de la X, o sea, hacia la derecha, y una unidad en el sentido positivo de la Y, o sea, hacia arriba. Obviamente las representaciones cambian si el vector cambia, pero todas estas son representaciones. Ese es un ejemplo para el caso de esos dos.
Si van a E sub 3 es algo parecido, es un poco más trabajado en cuanto a las gráficas, pero no deben preocupar las gráficas en R a la 3 o en E sub 3, porque para eso hay software que hace las cosas mucho más fáciles. Por ejemplo, sería bueno que ustedes accedieran a WinPlot, no sé si lo conocen, de pronto en cálculo se lo han recomendado, o a Máxima, que está en el texto guía, incluso hay unas pequeñas indicaciones con relación al uso de Máxima, que también hace gráficas. La gráfica en realidad no es tan importante, pero por lo menos para que entiendan lo que se quiere decir, piensen que yo tengo un vector como, vamos a llamarlo aquí, uno sencillito, 1, 2, 3. Ya ustedes saben qué quiere decir eso desde el punto de vista de un punto, o sea, como punto, si es un punto nada más, ah, si es un punto nada más, entonces el punto de coordenadas 1, 2, 3, pero ahora nuestra manera de verlo está cambiando y ya no es un punto, sino que vamos a verlo como un desplazamiento. Entonces digamos que este es nuestro sistema de coordenadas en 3 dimensiones. Este es el semieje positivo de las X, aquí está el semieje positivo de las Y y aquí está el semieje positivo de las Z, para no escribir tanto. Entonces, aquí tengo el eje de la Z, el eje de la Y, el eje de las X. Si yo represento a esto, como hemos dicho en el caso del plano, esto sería más bien un desplazamiento, o sea, se podría representar a través de segmentos dirigidos. Y entonces la información que da esto nos dice cómo hay que moverse para tener esa representación. Por ejemplo, la más sencilla, que es la que he llamado la canónica, es arrancar de aquí, del origen, y moverse en siguiendo estas indicaciones. Recuerden que la primera componente hemos hablado de moverse adelante o hacia atrás, o simplemente no moverse. La segunda es hacia la derecha o hacia la izquierda. La tercera hacia arriba o hacia abajo. Como todas son positivas, quiere decir hacia adelante, a la derecha y arriba. Eso es equivalente más o menos a decir lo siguiente. Yo arranco del origen, me muevo una unidad hacia adelante, digamos que aquí está el 1 para el eje X. Después me muevo a la derecha. Vemos que por aquí está el 1 y por aquí está el 2. Entonces me estoy moviendo una unidad por aquí. Estoy acá ahora. 2 unidades a la derecha. Y después me voy a mover 1, 2 y después de aquí me muevo 3 unidades hacia arriba. O sea, de aquí me muevo hacia arriba. Digamos 3 unidades. Digamos que aquí está el 1, que por aquí está el 2, por aquí está el 3. Entonces termino acá. Entonces termino en este punto. De modo que lo que estoy diciendo es que nuestro segmento dirigido se va a mover del punto del origen y va a terminar justamente en el punto de coordenadas 1, 2, 3. Arranco de aquí y termino acá. Y esa es una representación, en este caso la canónica, una representación del vector B, o sea, este es nuestro vector B. Una hacia adelante, 2 a la derecha, 3 hacia arriba. Obviamente no es la única
manera de hacerlo. Entonces, si yo quiero otra representación, o sea, si yo les dijera, por ejemplo, si P, Q es una representación de P, de B, es una representación del vector B, que es 1, 2, 3. Y si P, por ejemplo, es, por decir algo, 3, digamos por acá, 5, menos 1, y yo les pregunto cuál sería Q. ¿Cuál es Q? Entonces yo sé que el segmento dirigido PQ debe ser tal que la diferencia entre su punto final y su punto inicial debe coincidir con las coordenadas con las componentes de B. Entonces se requiere que PQ debe ser equivalente, digamos aquí, al segmento dirigido O, vamos a llamarlo R o M si quieren, como hice la vez pasada. El nombre no importa mucho. Pongamos acá M. Donde M obviamente es 1, 2, 3. M es 1, 2, 3 porque esa es la representación canónica. Y O pues obviamente es 0, 0, 0. Entonces eso quiere decir que la diferencia de Q menos P debe ser igual a M menos A. Pero M menos O obviamente es el mismo vector B, que es 1, 2, 3. Entonces, esta es una ecuación vectorial donde yo conozco a P, conozco a 1, 2, 3 y quiero buscar Q. Entonces, Q sería igual simplemente a P sumado con 1, 2, 3. O sea, estoy hablando de que Q sería 3,5, menos 1 sumado con 1, 2, 3. Y esa suma me daría entonces 3 más 1 es 4, 5 más 2 es 7 y menos 1 más 3 es 2. Entonces el punto final va a ser 4, 7, 2, cuando el punto inicial sea 3, 5, menos 1. Fíjense que ustedes hacen la diferencia de Q menos P, como dije acá, Q menos P sería 4, 7, 2 menos 3, 5, menos 1. ¿Cuánto da 4, 7, 2 menos 3, 5, menos 1? Obviamente daría 4 menos 3, que es 1, 7 menos 5, que es 2, y 2 menos 1, que es 3. Le daría 1, 2, 3. Ustedes pueden, si quieren, representarlo gráficamente. Por ejemplo, 3, 5, menos 1, tendrían que arrancar de aquí, 3 unidades hacia adelante, después 5 a la derecha, por acá, y después bajar una unidad hacia abajo para marcar el punto P. Y entonces el punto Q sería 4 acá, después 7 aquí, 2 arriba, y unen los dos puntos y tendrían otra representación del mismo vector 1, 2, 3. Pero como les dije, en realidad no, las gráficas no son tan importantes a estas alturas porque las herramientas algebraicas están muy claras acá. Entonces, yo puedo buscar cualquier representación del vector 1, 2, 3 si conozco ya sea el punto inicial o el punto final. Si le doy el punto final, o sea, si le hubiera dado Q para buscar P, pues también de acá podrían despejar entonces P.
P pasa por acá y P sería Q menos 1, 2, 3, que ahora restarían en vez de sumar. Y de esa forma se puede conseguir el punto inicial. Pero también lo que deben entender es cómo moverse en el espacio o en el plano para obtener esa representación. Entonces, la clase de equivalencia de 1, 2, 3 es el conjunto de todos los segmentos dirigidos, tales que la diferencia entre el punto final y el punto inicial da 1, 2, 3. Una representación es PQ, donde P es 3, 5 menos 1 y Q es 4, 7, 2, pero hay infinitas. Entonces, esa es nuestra representación de un vector. Entonces, volvemos al caso que estábamos hablando de segmentos dirigidos en general. Esos fueron ejemplos. Entonces, en adelante, como había dicho también, vamos a definir lo que es formalmente hablando la magnitud y la dirección de un segmento dirigido. Entonces, por magnitud vamos a entender la distancia del punto inicial al punto final, así como expliqué ya antes. En el caso del plano es muy fácil, ahora también lo veremos en el caso del espacio tridimensional. Y para un segmento dirigido que sea no nulo, aquí estamos sacando el nulo porque obviamente el segmento nulo es simplemente un punto y no forma ángulo con nada. Entonces los segmentos dirigidos no nulos se puede dar su dirección a través de ángulos. Ángulos formados por la representación de ese segmento, o sea, por ese segmento, con algunas rectas de referencia. Generalmente van a ser con los semiejes positivos coordenados. Y esos ángulos que dan la dirección se van a llamar ángulos directores del segmento dirigido. Te voy a hacerlo en el caso n igual 3. Para n igual 2 ya di más o menos un ejemplo de cómo se podría definir, pero también es cierto que el plano, o sea, en este caso R a la 2, que estamos identificando con el plano, se puede identificar, técnicamente la palabra es isomorfo, a este subespacio de R a la 3. Este es un subespacio de R a la 3. El conjunto de las ternas de la forma x, y, 0, donde x y y son reales, entonces esta terna se puede identificar con la pareja x, y, simplemente. Y esa función entre este conjunto y este conjunto es biyectiva. Y además tiene otras propiedades importantes que hacen que estos espacios se puedan llamar isomorfos. De alguna forma es como si R2 estuviera incluido en R a la 3, o sea, como si R2 fuera su espacio de R a la 3, lo cual perfectamente tiene sentido. Sobre todo si ustedes piensan en el sistema de coordenadas, R a la 2 sería el plano XY simplemente. Eso es lo que estamos diciendo acá. Entonces vamos a hacerlo para R a la 3. Entonces en esos 3 vamos a suponer que tenemos un segmento dirigido PQ. En esta gráfica yo tengo un segmento, esta es una gráfica más que todo ilustrativa, no representa todos los casos, pero sí una buena parte de ellos, les sirve como ilustración. Aquí está el punto inicial y aquí está el punto final. Ya he escrito aquí X, Y, Z, pero deben entender que cuando escribo aquí X, cuando escribo aquí Y, cuando escribo aquí Z, en realidad es una traslación del sistema de coordenadas que está en alguna parte. Ustedes pueden ver que está debajo, entonces hemos trasladado el sistema de modo que el punto P coincida con el origen del sistema. Y entonces el segmento dirigido va a formar tres ángulos, si es no nulo obviamente, con los ejes o con los semiejes positivos. El ángulo que forma con el semieje positivo de las X, vamos a llamarlo alfa. Aquí cambia un poquito el punto de vista, pero esto sigue siendo aquí
el punto P y ahora el punto Q está acá. Igualmente aquí este sigue siendo el punto P y el punto Q está acá. Simplemente cambiando un poco el punto de vista del sistema para que lo vean mejor. Se forman tres ángulos, cada uno con el semieje positivo correspondiente. Entonces con el semieje positivo de las X es alfa, este que es con el semieje positivo de la Y, vamos a llamarlo beta. Acá en esta gráfica sería este ángulo de aquí. Y formado con el semieje positivo de la Z, vamos a llamarlo gamma. Acá en la gráfica esta sería este ángulo de acá. Este es gamma, este es alfa y beta sería este de aquí. Pero simplemente para verlos mejor los puse con posiciones diferentes, moviendo un poquito el sistema de coordenadas. Eso van a ser los ángulos directores de segmento dirigido y me definen entonces la dirección del segmento dirigido. Obviamente la magnitud será la distancia que hay del punto P al punto Q. Esa es una manera de definir ángulos directores, pero no es la única. Hay una más cómoda, especialmente en la física, por ejemplo, se utiliza mucho, y es la siguiente. Aquí tengo el segmento dirigido P, Q. Por acá tengo mi sistema de coordenadas. Entonces imaginemos que este plano en azul, bueno, imaginemos, no, este plano en azul es un plano paralelo al plano XY, al plano del piso. Y entonces acá pueden distinguir algo así como que esta sería la dirección positiva de las X, esta es la dirección positiva de la Y esta es la dirección positiva de la Z. Y este es el segmento dirigido PQ. Entonces PQ se va a proyectar, uno llama una proyección ortogonal, sobre el plano en azul, que podrían identificarlo con el plano XY o si prefieren con el plano X', Y', vamos a llamarlo así. Y entonces esta es una perpendicular, este ángulo de aquí recto, al plano este en azul. Y aquí hay un punto que es el pie de la perpendicular, vamos a llamarlo Q', de manera que aquí se forma un segmento dirigido que va de P a Q'. Ese segmento dirigido de P a Q' es lo que uno normalmente llama la proyección ortogonal de PQ sobre el plano este. El plano que yo podría llamar para referenciarlo como el plano X', Y'. Este plano es paralelo al plano XY. Y entonces los ángulos directores nada más son dos ahora. Y tienen que ver con esa proyección ortogonal. El ángulo que forma esa proyección PQ' con el semieje positivo de las X, en este caso X', este ángulo que estoy llamando θ, sería un primer ángulo director. Y el segundo ángulo sería un ángulo como este, una especie de ángulo de levantamiento, que lo estoy llamando ρ. Uso la letra griega ρ para este ángulo de acá. Θ está variando entre 0 aquí, pero puede tomar valores hasta 360 grados, sin incluir 360. O sea, θ va a ser mayor, θ va a ser mayor o igual a 0 y menor que 360, que es 2pi radianes. Mientras que ρ va a variar a su vez entre menos 90, o sea, menos pi medios, y pi medios. Por ejemplo, puntos que estén hacia abajo aquí sobre la dirección negativa del eje Z, el valor de ρ será menos pi medios. Puntos que estén aquí, la dirección positiva sería ρ igual a pi medios. Entonces todos los segmentos dirigidos pues quedan descritos mediante su magnitud, que es la distancia de P a Q, y estos dos ángulos directores. Entonces podemos usar 3 o podemos usar 2, de acuerdo con lo que nos convenga. Y entonces, cuando uno habla de la dirección de un segmento dirigido, se refiere a los ángulos directores.
Debe decir que dos segmentos dirigidos tienen la misma dirección, quiere decir que tienen los mismos ángulos directores, ya sea que trabajen con tres ángulos, alfa, beta, gamma, o que trabajen nada más con dos, teta y rho. Da igual. Y ahora sí podemos dar la definición de equivalentes. Los dos segmentos dirigidos se van a llamar o se van a denominar equivalentes si ambos son nulos, o sea, todos los segmentos dirigidos nulos. ¿Qué significa eso? Que el punto inicial y el punto final es el mismo, o sea, son puntos realmente, son desplazamientos nulos. O, en caso de que no sean nulos, para ser equivalentes necesitan tener la misma magnitud y la misma dirección. Entonces, el teorema que viene ahora es el que nos facilita las cosas que ya ilustré en los dos ejemplos anteriores. Porque hasta aquí, si uno quiere saber si dos segmentos dirigidos son equivalentes, de acuerdo con la definición, me tocaría, en el caso del espacio, calcular primero magnitudes y comparar. Y después calcular ángulos directores y comparar. Ya sea que busque tres, en realidad nada más se requieren dos, o que busque dos, como acá. Y entonces decir, hombre, sí, son equivalentes o no son equivalentes. Eso es mucho trabajo. Requerimos una herramienta algebraica mucho más rápida, mucho más expedita y mucho más sencilla, sin lugar a dudas. Y esa es la que viene acá, la que yo decía ahorita, de que el invariante algebraico es la diferencia entre el punto final y el punto inicial. Según ilustración más o menos del teorema, no es propiamente una demostración formal, pero creo que ilustra bien lo que quiero decir. De otras cosas no es formal porque no están todos los casos, pero estamos suponiendo aquí que P y en realidad es en una sola dirección, pero suponemos que el segmento dirigido PQ y el segmento RS son equivalentes. Aquí está PQ dibujado y RS está dibujado, son segmentos dirigidos no nulos y estamos con un sistema de coordenadas previamente establecido y tenemos las coordenadas de los puntos inicial y final de los segmentos dirigidos. Entonces aquí está las coordenadas de P, las coordenadas de Q, las coordenadas de R y las coordenadas de S. Y los dos segmentos son equivalentes. Que sean equivalentes significa tienen la misma magnitud, o sea, esta distancia de P a Q es la misma distancia que hay de R a S. Eso por definición. Y que tengan la misma dirección quiere decir, en este caso, que los dos ángulos directores en la segunda versión que di son iguales. O sea que este ángulo de aquí y este ángulo de aquí miden lo mismo. Este ángulo de aquí y este ángulo de aquí son congruentes. Ese es para comenzar. Entonces la prueba lo que voy a ilustrar ahora está basado obviamente en la geometría plana, fundamentalmente en la geometría plana. Y es simplemente un problema de congruencia de triángulos. Aquí se forman tres triángulos, bueno, se forman dos triángulos inicialmente, me interesan realmente cuatro. Son el triángulo PQQ', recuerden que este Q' es el pie de la perpendicular, bajada de Q a este plano del piso, bueno, del piso de esta caja, y este S' es el pie de la perpendicular bajada desde S hasta el plano que contiene a esta cara de abajo. Eso quiere decir que estos ángulos de aquí son rectos. Este ángulo es recto, 90 grados, este ángulo es recto. Como este ángulo de aquí es recto, entonces el ángulo de aquí, sumado con este ángulo, obviamente debe dar 90 grados. O sea, este ángulo es el complemento de este. Igualmente este ángulo de aquí es el complemento de este. Pero como estos ángulos miden lo mismo, entonces obviamente sus complementos también serán iguales. O sea, este y este miden lo mismo. O sea, aquí tenemos que usar un teorema de la geometría plana relativo a la congruencia de triángulos, que es el teorema ALA, ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Entonces, si yo tengo que este ángulo es congruente con este lado de este triángulo es congruente con este lado,
y este ángulo es congruente con este ángulo, entonces los triángulos PQ', PQQ' y RSS' son congruentes, es lo que tengo acá. Congruente significa este símbolo. Eso quiere decir que los lados correspondientes son congruentes. O sea, ya sabemos que este lado y este lado miden lo mismo, pero ahora podemos afirmar que este lado, o sea, Q' y SS' también miden lo mismo. Igualmente PQ' y RS' también miden lo mismo. Ahora, si nos pasamos al triángulo PP'Q', que es el triángulo que está en la base de la caja esta, ya sabemos que este ángulo de aquí y este ángulo de aquí son iguales, porque son ángulos directores. Igualmente, como este triángulo rectángulo aquí, o sea, aquí en P', en el vértice P', en el triángulo de la base de la caja, este ángulo de aquí es recto y este ángulo de aquí es recto, entonces tengo triángulos rectángulos. Y otra vez tengo que este ángulo es el complemento de este, pero este ángulo obviamente entonces va a ser congruente con este ángulo porque es el complemento de un ángulo congruente con el anterior. Yo tengo este ángulo y este ángulo son congruentes. Y otra vez por ángulo, lado, ángulo, puedo afirmar que el triángulo PP'Q, PP'Q' es congruente con RS'. En definitiva, bueno, obviamente acá se me olvidó que como estos dos son congruentes, el RSS' con el PQQ', entonces este lado de aquí y este lado de aquí miden lo mismo para que le pueda aplicar ángulo, lado, ángulo. Pero ahora lo más importante es que también puedo afirmar que esta distancia de aquí y esta distancia de aquí son iguales, esta distancia de aquí y esta distancia de aquí son iguales. Y entonces el problema ahora simplemente es ver qué significa que esas distancias sean iguales. O sea, en definitiva, ¿qué tengo? PP' mide lo mismo que RR'. 1. P'Q' mide lo mismo que R'S'. 2. Y QQ' mide lo mismo que SS'. O sea, las tres distancias esas son iguales. Entonces simplemente miremos cuáles son esas distancias. Por ejemplo, de QQ' con SS' es muy fácil deducir cuál es la distancia. Estos segmentos, tanto QQ' como SS', son segmentos que son perpendiculares al plano XY, o sea, al plano del piso. Entonces, si uno piensa en las coordenadas de estos puntos que están sobre este segmento o de estos puntos que están sobre este segmento, en realidad hay dos coordenadas que permanecen iguales. Por ejemplo, para estos puntos de aquí, la primera y la segunda son las mismas que S, o sea, x4 y y4. Porque, digamos, por ejemplo, si ustedes piensan que este es el plano, digamos, YZ, este de acá al fondo, y este es el plano XZ, entonces, para todos estos puntos, la distancia a ese plano es la misma, que sería esta distancia de acá. Igualmente, la distancia a este plano es la misma. O sea, las dos primeras coordenadas son iguales. La única diferencia entre los puntos que están sobre este segmento en cuanto a coordenadas tiene que ver con la coordenada número 3. Porque la coordenada número 3, que es Z, si ustedes recuerdan, esa es la distancia del punto, la distancia dirigida del punto al plano XY, al plano del piso. De modo que S', sus coordenadas, sus dos primeras coordenadas por lo menos, son iguales a las de S, o sea, x4 y y4. Igualmente Q' tendría aquí coordenadas primeras x2, y2. La única diferencia está en la coordenada número 3. Pero resulta que S' está sobre la base de la caja esta. Se supone que la base de esta caja, el piso de esa caja, es paralelo al plano XY. De todos los puntos que están sobre esta caja están a la misma distancia del plano XY. En particular,
este punto R y este punto S' están a la misma distancia del plano XY. Pero la coordenada tercera de R es Z3. Entonces esa debe ser la misma coordenada de S', o sea, aquí es Z3. Igualmente aquí sería la misma de acá de este, que sería Z sub 1. Igual razonamiento pueden hacer con este segmento y con este segmento. Este segmento, por ejemplo, va a ser perpendicular al plano XZ. Entonces la única variación que se da aquí es la coordenada segunda con respecto a este. O sea que este punto de acá tendría coordenadas X sub 4 la primera y Z sub 3 la tercera. La única diferencia estaría en la segunda. Pero la segunda debe ser la misma de esta. Y entonces aquí sería esta distancia de acá, aquí sería Y sub 3. Igualmente, busquen qué sería, por ejemplo, P'. Entonces, P', coordenadas de P', ¿cuáles serían? X sub 2 sería lo mismo. La tercera, que es Z sub 1, sería la misma. Pero aquí la primera sería Y sub 1. Y ahora es fácil mirar cuánto mide cada lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, este lado mide lo mismo que este lado. Pero aquí esta coordenada es la misma, esta coordenada es la misma. Entonces la distancia sería simplemente la diferencia entre X sub 2 y X sub 1. Esto mide X sub 2 menos X sub 1 y esto mediría X sub 4 menos X sub 3. Otras palabras, X sub 2 menos X sub 1 sería igual a X sub 4 menos X sub 3. Si miran este segmento, esta distancia sería simplemente Y sub 2 menos Y sub 1 y esto sería Y sub 4 menos Y sub 3. Entonces tengo esta segunda igualdad. Y por último, esto de acá sería Z sub 2 menos Z sub 1. Y esto de acá sería Z sub 4 menos Z sub 3, que son iguales y tendría esta igualdad. De modo que tengo esas tres igualdades que yo las puedo escribir como una sola igualdad de ternas. Y entonces lo que estoy diciendo de acuerdo con esto es que x2 menos x sub 1, y sub 2 menos y sub 1, z sub 2 menos z sub 1 es lo mismo que x sub 4 menos x sub 3, y sub 4 menos y sub 3, z sub 4 menos z sub 3. Entonces he escrito estas tres igualdades como una sola igualdad de ternas. Pero ahora es fácil ver qué significa eso, ¿no? ¿Qué es esto? Esto es simplemente la diferencia de x2, y2, z2 menos x1, y1, z1 como vectores. Pero x2, y2, z2 es q y x1, y1, z1 es p. Entonces esto que está aquí es q menos p, lo primero. Y la segunda, por algo parecido, lo mismo que s menos r. Ya llegamos a lo que ya habíamos dicho antes, que la equivalencia de los dos segmentos significa que la diferencia punto final menos punto inicial es la misma. El q menos p es lo mismo que s menos r. Ese es el teorema más importante. Eso fue lo que ilustré con los dos ejemplos que hice ahorita y que nos da el invariante algebraico de segmentos dirigidos equivalentes. Espero que aprecien la importancia de esto porque significa, yo no necesito buscar ángulos directores, no necesito buscar dimensión para saber si dos segmentos dirigidos, ya sea en el plano o en el espacio, son equivalentes. Solamente necesito verificar que la diferencia punto final menos punto inicial sea la misma. Eso es lo que dice el teorema este.
Y eso es muy fácil porque eso es completamente algebraico, porque son operaciones en R a la 2 o en R a la 3 como espacio vectorial. Bien, eh, como había dicho entonces, también lo dije antes en los ejemplos, desde el punto de vista geométrico, segmentos dirigidos lo que tienen invariantes son la magnitud y la dirección. Desde el punto de vista algebraico, el teorema anterior muestra que un invariante algebraico es simplemente la diferencia entre las coordenadas del punto final y el punto inicial. De modo que la familia de tales segmentos va a quedar descrita, pues son segmentos equivalentes, por una eneada, como había dicho. De todo vector de R a la n, ya también lo dije, se va a interpretar como un desplazamiento en el espacio geométrico de su n, y ese desplazamiento puede ser representado por un segmento dirigido PQ, tal que la diferencia Q menos P coincida con el vector B. Y como dije también, cada uno de tales segmentos dirigidos es una representación o un representante de B. Y el representante regular es el que está, uno dice, anclado en el origen. O sea, si P es el origen del sistema de coordenadas, entonces el segmento PQ, obviamente, representante canónico. Obviamente en ese caso Q debería tener coordenadas que coincidan con las componentes del vector B. Y entonces, como dije cuando hablaba del envase o del saco donde metíamos los segmentos dirigidos en el caso del plano, metemos ahí todos los segmentos equivalentes a PQ. Esa es la clase de equivalencia del segmento PQ. Y la vamos a escribir como PQ con una flecha arriba. En realidad este es un vector de R a la n, para n igual 2 o n igual 3. Y es el vector simplemente que resulta de hacer Q menos P. Y obviamente dos clases de equivalencia van a ser iguales, lo cual significa que el vector PQ, el segmento dirigido P, Q, y el segmento dirigido R, S, son equivalentes si y solo si la diferencia Q menos P es lo mismo que la diferencia S menos R, como habíamos establecido en el teorema anterior. Bien, ejemplos, pues ya hice unos ejemplos en R2 y uno más o menos en R3. Ustedes pueden ver este material en la página, por ejemplo, B13. Entonces, una representación de ese vector es un segmento PQ donde Q menos P es 1,3. Entonces, si yo les doy P, ustedes pueden despejar Q. Ya es un ejemplo como ese lo hice. Entonces, Q sería 1,3 más P y sería menos 2 menos 1. Esa es una representación de 1,3, una apenas. Si yo puedo cambiar, por ejemplo, también si yo tengo RS, que es otra representación, pero ahora les doy el punto final, yo puedo buscar el punto inicial. Porque de todos modos, S menos R tiene que seguir dándome lo mismo, que es 1,3, porque el vector es 1,3. Le paso R para acá, y me queda que R va a ser igual a S menos 1,3. Y como conozco S, que es 4,0, de 4,0 menos 1,3 da 3, menos 3. Esa es otra representación. Y el canónico, pues simplemente sería, como ustedes saben ya, el que comienza en el origen, que es 0,0, y termina en el punto de coordenadas, en este caso T. O, bueno, aquí escribí C, por favor, corrijan, este es, aquí en vez de C es T, ¿no? Aquí es T. Aquí es OT. Y entonces aquí sería más bien OT. Y entonces T sería justamente 1,3. Aquí no sé por qué se metió esta vez. O bueno, si prefieren cambiarlo, entonces aquí ponen C como quieran. No sé si mejor cambiamos de aquí el T por el C. Entonces acá más bien colocamos C para que coincida con lo que queremos, ¿no?
Aquí es C, no sé por qué se metió ese, y aquí también es C, para que coincida con la gráfica. Aquí están las representaciones. OC es el canónico, aquí tengo RS, tengo PQ y aquí tengo otro. ¿Cómo se obtiene este? Pues arrancando de cualquier punto, como que este es el punto menos 4, 1, y moviéndome una unidad hacia la derecha y 3 unidades hacia arriba. Estas son las representaciones del vector 1, 3. Y vamos a terminar con algo bien importante. Tiene que ver con la interfaz entre la geometría y el álgebra. Vamos a tener un vector en R3, un vector no nulo. Recuerden que los vectores nulos no tienen dirección y su magnitud trivialmente es cero. Entonces aquí tengo el vector, lo he encerrado en una caja. Obviamente no es el caso, no incluye todos los casos, pero es ilustrativo de lo que quiero hacer. Y entonces el vector va a ser representado de manera canónica, de manera que el punto inicial es el origen y obviamente el punto final va a ser x, y, z, o sea, las mismas coordenadas que las componentes de B. Eso quiere decir que esta distancia de aquí a aquí es x. Bueno, en el caso este que estoy mostrando, en el caso de que las tres sean positivas, no sería valor absoluto de x, este es valor absoluto de y este es valor absoluto de z. Digamos que en el caso positivo, esto mide x, esto mide y esto mide z. Y entonces, este es el ángulo alfa que forma el vector con el semieje positivo de las x, es el primer ángulo director. Yo puedo enseguida concluir lo siguiente. Si ustedes trazan, bueno, antes de eso, este triángulo que está aquí sombreado en color violeta es un triángulo rectángulo porque este ángulo de aquí es recto, ya que este segmento dirigido que está aquí, o este segmento de recta como quieran, que va de este punto a este punto, está sobre la cara frontal de esa caja. Y obviamente el eje X es perpendicular al plano YZ y este plano es paralelo al plano YZ. Entonces, esta recta del eje X es perpendicular tanto al plano YZ como al plano que contiene esta cara. De toda recta que pase por aquí, por este punto, va a ser perpendicular al eje X. Entonces, el ángulo de aquí es un ángulo recto. Entonces, en este triángulo rectángulo, alfa es un ángulo tal que un cateto adyacente a alfa es este que mide exactamente x. Y si ustedes quieren podemos trazar acá en la base de la caja un segmento aquí y supongan que ese segmento mide de unidades. Entonces tengo que la longitud de ese segmento es d. Entonces aquí tengo que esto mide. Este ángulo de aquí es recto, que por el teorema de Pitágoras, la distancia que va de O a P, lo que llamaremos la magnitud del segmento dirigido, es simplemente la raíz cuadrada de este cateto al cuadrado que mide d al cuadrado, sería d al cuadrado, más esto, pero la distancia esta de aquí sería z por lo que decía. Esto mide x, esto mide y esto mide z. Sería d cuadrado más z al cuadrado. Pero en el triángulo que está en el piso, este ángulo de aquí es recto, es un triángulo rectángulo también. Y ahora d sería la longitud más bien de la hipotenusa de ese triángulo. De modo que esa d al cuadrado, otra vez por el teorema de Pitágoras, sería este cateto al cuadrado más este al cateto al cuadrado. Pero esto mide x, que sería x al cuadrado más y al cuadrado, y eso por lo tanto me quedaría x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Y nos encontramos con una vieja conocida
que es la norma del vector B. De modo que la magnitud del segmento dirigido coincide con la norma del vector, del cual ese segmento dirigido es la representación canónica. Y de todos modos, en cualquier representación es la misma porque se conserva la norma. Entonces, tenemos que la norma de B, por lo tanto, es la raíz cuadrada de x2 más y2 más z2, tal como habíamos previsto, pero ahora estoy hablando de magnitud. Ustedes sabían esto, no sabían que la norma de B es esto, pero ahora esto es exactamente la magnitud de la representación regular y por lo tanto la magnitud de cualquier representación del vector B. Ahora volviendo al triángulo rectángulo ese que hablaba aquí, que está sombreado en color violeta, el cateto adyacente a alfa mide x, entonces el coseno de alfa sería cateto adyacente que es x sobre la hipotenusa, pero la hipotenusa, a la medida de la hipotenusa, ya sabemos que es la norma de B. Entonces el coseno de alfa es x sobre norma de B y despejando, entonces nos queda que x es norma de B por coseno de alfa. Bien, para no cansarlos tanto, lo mismo pasa con los demás ángulos directores. Aquí hago un cambio un poquito del punto de vista para que lo vean mejor, pero estamos hablando del mismo vector, de la misma representación canónica. Ahora el triángulo este, en amarillo, tiene un ángulo recto aquí. Tiene un ángulo recto aquí porque el eje Y es perpendicular al plano XZ, como ustedes saben. Pero este plano, que es esta cara de aquí pertenece a un plano que es paralelo al plano XZ y por lo tanto el eje Y sigue siendo perpendicular a este plano. Entonces ese eje Y en particular es perpendicular a esta diagonal trazada sobre esa cara, de manera que aquí hay un ángulo recto. Y entonces ahora el coseno de este ángulo beta sería el cateto adyacente que mide Y unidades sobre el de hipotenusa que sigue siendo norma de B. Y de ahí sale que Y es norma de B por coseno de beta. Algo parecido acá, este ángulo es recto aquí, y entonces Z es norma de B por coseno de gamma. Y lo interesante entonces es que tenemos todo esto. La magnitud de la representación de cualquier representación del vector B, no nulo obviamente, es la raíz cuadrada de x2 más y2 más z cuadrado. Obviamente esto es cierto aun si el vector es nulo, porque la norma es cero. Pero ya la parte que viene acá no tiene que ver con ángulos, entonces ya el vector nulo no está incluido. X es norma de B por coseno de alfa, como ya dije, Y es norma de B por coseno de beta y Z es norma de B por coseno de alfa. Ustedes pueden verificar que al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de beta más coseno al cuadrado de gamma exactamente da 1. Porque coseno de alfa, ¿qué es? Es X sobre norma de B. Coseno de beta es Y sobre norma de B y coseno de gamma es Z sobre norma de B. Si le dan al cuadrado, le va a quedar X al cuadrado sobre norma de B al cuadrado más Y al cuadrado sobre norma de B al cuadrado más Z al cuadrado sobre norma de B al cuadrado. Entonces le va a quedar x2 más y2 más z cuadrado, todo sobre norma de B al cuadrado. Pero x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado es la norma de B al cuadrado, entonces norma al cuadrado de B sobre norma al cuadrado de B es simplemente 1. O sea, eso quiere decir, si yo reemplazo el vector B que es x, y, z por esto, entonces B sería norma de B coseno de alfa, norma de B coseno de beta, norma de B coseno de gamma. Entonces norma de B lo puedo sacar como un escalar y entonces B que es x, y, z me queda escrito así. Norma de B por coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma. Pero este vector a la larga es un vector unitario, como dije acá. Si ustedes comparan con lo que ya habíamos dicho antes,
que todo vector se puede escribir como el producto de su norma por su dirección, que es u sub b. Entonces no hay duda de que este vector es el mismo u sub b. Entonces u sub b termina siendo este vector. Y eso obviamente sigue siendo 1 sobre norma de b por b. Eso es genial. ¿Por qué es genial? Porque me dice, olvídese de alfa, olvídese de beta, olvídese de gamma. Porque a la larga la dirección que viene dada por esos tres cosenos, que se llaman cosenos directores, o por estos tres ángulos, esa dirección sigue siendo dada por este vector 1 sobre norma de b por b. Es lo que sale de aquí. Porque esto es 1 sobre norma de b por b. Y ya ese es el famoso y conocido u sub b. Eso quiere decir que en general, o en adelante, perdón, nos olvidamos de los ángulos y nuestra dirección que habíamos definido algebraicamente hablando en R a la n corresponde justamente a lo que se esperaba en los casos particulares de R a la 2 y de R a la 3 incluso. Entonces, nuestra definición de U sub B como dirección estuvo muy bien. Y eso es lo que quería realmente mostrarles. Lo que viene ahora pues son aplicaciones de todo esto, pero eso lo dejamos para un próximo video. Y como ustedes pueden ver el resto de este documento que está en la página, se llama segmento dirigido, es el nombre que tiene. Sería bueno que lo leyeran para adelantar un poquito y que leyeran esta parte que demuestra que nuestra definición de ángulo allá, que fue completamente algebraica y abstracta aparentemente, en el caso particular de R a la 2 o R a la 3, tiene completo sentido, aplicando la trigonometría elemental. Entonces, también el caso de paralelismo, cuando hablábamos de direcciones opuestas o direcciones iguales, también tiene completo sentido. Bueno, pero dejemos por ahora hasta ahí y en el próximo trabajamos ya las aplicaciones geométricas y las consecuencias de todo esto.